Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos nuevamente para el día domingo. Estamos terminando el mes de junio, esperando que en el mes de julio ya estamos de vuelta acá todos juntos. Pero mientras tanto tengamos un momento de oración ante el mensaje de hoy. Padre, gracias te damos nuevamente por tus misericordias cada día. Gracias por la dirección de la vida. Pedimos, Señor, por tu voluntad que se ha hecho en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestro país y en nuestro mundo. Así que pedimos, Señor, que podamos ser receptivos a tu palabra. Háblanos hoy día, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. En mis muchos viajes en avión, yo sé que hay un momento especial cuando uno está ya sentado en su asiento esperando y de repente pasa el avión saliendo de la puerta del aeropuerto, retrocediendo, después va hacia la pista, está moviéndose lento, ¿cierto? Entonces, y coloca la pista para despejar. Y justo en el momento cuando está despejando, cuando más necesita toda la fuerza de los motores, porque hay una fuerza que está tratando de tirar hacia abajo, esa fuerza se llama la gravedad. Y obviamente un avión de ese porte, los grandes, el mismo avión es pesado, toda la gente, todo su equipaje, etc. Y de repente llega el momento cuando necesita la máxima de la energía, de la fuerza de los motores para que se pueda despejar y dejar atrás la tierra para que sube allá al aire. Una vez que está allá arriba del aire, entonces ya hay cierta forma aerodinámica que puede usar para quedarse arriba. Pero ese despejando requiere una fuerza para combatir la otra fuerza que está tirando hacia abajo, como es la gravedad, y necesitamos ser libres. Y de la misma manera, yo veo que en nuestras vidas queremos volar, queremos vivir una vida en abundancia, queremos tener una vida próspera, queremos tener una vida bendecida por Dios, con un propósito. Y parece que siempre tenemos una meta que estamos por despejar, por decir, pero hay algo que siempre como una fuerza que está tirándonos hacia atrás, hacia abajo, quitándonos de esta libertad de vida, que está como robándonos de bendiciones, robándonos de la paz, robándonos del gozo. Y esa fuerza que muchas veces nos está tirando hacia atrás se llama nuestro pasado. Muchas veces el pasado, hoy día toco el tema de pasado en cuanto a nuestra crianza, nuestros padres o tíos, lo que nos han criado, las experiencias en nuestra juventud, en nuestra niñez, en la adolescencia. Y muchas veces esas memorias de cosas, y muchas veces pueden ser cosas bastante desagradables, chocantes, traumatizadas, que nos están tirando hacia atrás y como tratamos de escapar y como una pelota tomamos todas esas memorias y colocamos abajo al agua y usando toda la fuerza para mantener esa memoria a lo más lejos de mi mente consciente, pero poco a poco, ¡pum!, la pelota sale hacia arriba y ya tengo una crisis de lo que era mi pasado. Entonces hoy día quiero empezar un estudio y pido que abran sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, porque quiero tocar un mensaje sobre cómo tener victoria sobre nuestro pasado. Como dice en Juan capítulo 8, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y después en versículo 36 dice, si el Hijo nos da la libertad, seremos libres de verdad. Entonces necesitamos saber la verdad sobre el efecto, la influencia, la fuerza, el control de nuestro pasado sobre nuestras vidas. Y comienzo con un versículo conocido y dice en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Después dice versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay una promesa más en la Biblia cuando ya llegando al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, casi al término de nuestra Biblia, dice, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Es solo Dios que puede hacer algo nuevo de algo viejo. Solo Dios que puede darnos victoria desde la derrota. Solo Dios. Y Dios es el factor más importante. Y si trata de solucionar el problema del pasado sin Dios, va a terminar aún repitiendo lo mismo vez tras vez. Ahora, hoy día quiero tocar esto porque me acuerdo que Cristo en una de sus parábolas dice que no se echa el vino en odres antiguos o viejos, sino hay que poner vino nuevo en odres nuevos y los dos se conservan juntos. Entonces nosotros necesitamos una vida nueva cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Así que en primer lugar quiero mostrar la necesidad de nuestra vida desde la influencia del pasado. Nuestro pasado tiene una forma de impactarnos mucho más adelante en nuestros presentes y futuros. Caso de un niño. Y ese niño llegó de nuevo el papá, está mirando por allá de la ventana y el auto está estacionado chueco y se nota una náusea en su estómago porque el niño tiene 5 o 6 años de edad y ve que papá está ebrio de nuevo y empieza a vivir ese conflicto de su mamá, su papá, en todos esos momentos y empieza a ver de que a veces ni siquiera el papá llega, es ebrio de nuevo. A veces estaba en el hospital por sus problemas y no llega a la casa y ve que todo está fuera de control porque el papá no está, el que debe proteger, lo que debe proveer, el papá no está porque está tomando, mi mamá está ansiosa, me trata mal mi mamá por el papá y después fue a buscar con la mamá una vez a su papá, encontró dormido en su auto en un lugar terrible en el centro. Y le daba vergüenza, hasta el niño 5 o 6 años está pensando que él era parte del problema. El niño piensa que él también es una vergüenza, el papá es una vergüenza, yo soy una vergüenza. Y entonces toda su vida ve, toda su vida las cosas a la luz de que la vergüenza, que él mismo es parte del problema. Hay otros casos, podemos ver de que hay gente que usando la misma ilustración, que hay gente que de repente usa el papá que es alcohólico para evitar responsabilidades futuras. Yo no puedo porque mi papá es alcohólico. Yo fracasé porque mi papá es alcohólico. Y en todo momento está reaccionando a la luz de lo que era su papá en el pasado. Hay otras historias, por tiempo podemos ver de que muchas veces vemos de que el pasado, y hay muchos tipos de casos, hay hogares sin papá, hay hogares de divorcio, hay lugares donde hay mucho estrés, etc. Y aún hogares muy lindos, que todo funcionaba bien, pero ciertos episodios. Hay ciertas cosas que podemos aprender de nuestro pasado. Número 1, que los primeros 5 años de la vida de uno son lo más importante del desarrollo de valores y formaciones. En los primeros 5 años de la vida nosotros establecemos lo que buscamos para valor, establecemos cómo son nuestros patrones de trabajo, de estudio. Todo esto comienza en los primeros 5 años. El mundo sabe bien eso. El mundo, incluso, ellos tienen un plan para ganar al niño los primeros 5 años. Hay religiones que quieren al niño los primeros 5 años, un bautismo como bebé, después primera comunión y todo eso, porque sabe que si lo tenemos los primeros 5 años, lo tenemos por la vida. Entonces, imagínense un niño que nace en un lugar donde hay 2 homosexuales. Miren los valores que va a tener desarrollado la vida de este niño. Segundo principio, vemos del pasado, que es el principio de la repetición. ¿Okay? Tal palo, tal astilla. O como mi mamá siempre decía, la fruta no cae muy lejos del árbol. Me acuerdo un tiempo que yo estaba viviendo en La Serena ese tiempo, mi mamá estaba visitándonos allá y resulta que tuve que yo ir al correo y mi mamá estaba conmigo. Ahora, mi mamá no es mi altura, mi mamá es más o menos cortito, así para acá. Y resulta que yo sabía de que se está cobrando para estacionar allá al centro de La Serena, así que yo estacioné el auto abajo. Hay un parque japonés allá y siempre hay estacionamiento allá, siempre. Entonces yo como no me gusta gastar plata de más, yo estacioné abajo y caminé un cerrito subiendo para llegar al nivel del centro y yo ahí tomando una cuadra por aquí y otra cuadra por allá llego al corral.
Y resulta que mi mamá en esta ocasión estaba conmigo. Entonces dije, mamá, tengo que ir al correo. ¿Y quiere quedarse en el auto? No, hijo, no quiero estar sola, quiero ir con usted. Ah, ya. Entonces mi mamá y yo subimos el cerro. Ahora, por cada paso que tomo yo, mi mamá toma 3. Entonces ella está, obviamente 30 años mayor que yo y todo, subiendo. Llegamos arriba y caminando y ella, y llegando allá al correo. Y hay como una escalera que tiene que seguir subiendo, así que hay mi cajilla. Además que sí, estaba allá para buscar las cartas. Y resulta que justo enfrente del correo había un estacionamiento. Y mi mamá dijo, mira, hay un estacionamiento, ¿por qué no estacionaba acá arriba, hijo? Dije, mamá, se cobra acá. Y ella dijo, ¿cuánto cobra? Yo dije, mire, cobra 100 pesos. En ese tiempo, 100 pesos. Y me dijo, 100 pesos. ¿Cuánto es en nuestra moneda, hijo? Yo dije, es como 25 centavos, mamá. 25 centavos. Y dijo, la fruta no cae muy lejos del árbol. Porque mi mamá es así, es muy apretada, yo también. Así que hay cierta forma de repeticiones. Vemos, por ejemplo, los errores de Abraham. Abraham mintió sobre su esposa y también su hijo Isaac hizo lo mismo. Vemos que también Abraham mostró favoritismo a Isaac. Isaac también mostró favoritismo sobre Esaú, etc. Y Jacob también, favoritismo con José. Vemos esas cosas como la ley de sembrar y cegar, que muchas veces el rey Joás, también con sus hijos Amasías, después nieto Usías, que ellos trataban mal al siervo de Dios, cada uno aprendiendo de su hogar. Entonces, hay algo muy interesante que he visto cuando era trabajando en iglesias en Estados Unidos, que señoritas, hijas de papás alcohólicos tenían la tendencia de casarse con maridos también alcohólicos. Entonces hay cierta repetición de nuestro pasado. Hay otros, la memoria del dolor. Hay una persona que yo conocí en la cuarta región que su mamá murió en el hospital, entonces ella tiene un terror de entrar en un hospital, así que su hijo se enfermó, pero no quería ir al hospital. En el hospital la gente muere. Entonces ese trauma, esa experiencia estaba influenciando sus decisiones del presente. También hay lo que se llama autoprofecía. Y la autoprofecía es cuando una persona, como papás, dicen ciertas cosas a sus hijos, es medio autoprofético. Por ejemplo, flojo. Tú eres flojo, siempre vas a ser flojo. Y el niño, cuando está escuchando que es flojo toda su vida, termina algún día siendo un niño o joven flojo. Tonto, eres un tonto. Así que mira las cosas que los papás dicen a sus hijos. Tú eres un accidente. Tú eres un error. Nunca quisimos tener. Mira las cosas que los papás dicen a sus hijos. Y están metiendo esto llega a ser como medio autoprofético. Por eso yo digo a mis hijos, va a ser exitoso, próspero, cuidador de sus papás. Así que de esa forma yo estoy preparándolo para que algún día la autoprofecía de ellos me va a cuidar cuando yo sea aún más viejo. Pero la verdad es que esa autoprofecía, también los valores del hogar. Mi papá era de cierto partido político y yo terminé siendo lo mismo. Mi papá era ante ciertas cosas, yo también. Yo aprendí muchos valores de mi vida porque mi papá era así. Y normalmente en un hogar es una de dos cosas. Uno, el hijo sale igual, como tal palo, tal astilla, o el péndulo significa que ellos van al opuesto. Por ejemplo, hay muchos hijos que no quieren ser como el papá, y entonces el papá está muy dedicado a dinero, el hijo no le importa dinero, o viceversa. En los años de los 60 en Estados Unidos hay un grupo de esta generación, se llamaba los hippies. Yo andaba así con todo flores y drogas y nada de trabajo estable, así. Y ese furgón de Volkswagen, ¿cierto? Pintado, todo eso, y los hippies. Pero hoy en día estos hippies después se casaron y tuvieron hijos. Y los hijos de los hippies hoy en día es una generación muy conservador, muy dedicado a plata, con muchas ambiciones, totalmente lo opuesto de la generación de los hippies. De una y otra manera, los niños están recibiendo una formación de parte del hogar.
Y tenemos que reconocer, yo tenía los mejores padres en el mundo, y yo amo a mis padres, pero hay una tendencia de que yo saqué todo lo malo de mi papá y todo lo malo de mi mamá. Ojalá fuese al revés, que yo saqué todo lo bueno de mi mamá y todo lo bueno de mi mamá. Pero resulta que yo reconozco en mí ciertos valores o ciertos hábitos o ciertas características o formación que yo recibí de mi hogar. No hay ningún hogar perfecto, por ejemplo. Y ahora, eso no significa que yo no amo a mis papás. Lo amo a todos. Y estoy muy agradecido. Pero igual nosotros vemos de que hay una influencia que ha pasado. Y cuando eso sucede, a veces produce marcas o huellas en nuestra vida. Y todos lo tenemos, y a veces la formación es muy buena. Pero en algunos casos, la formación que recibimos está como dije, la gravedad tirándonos atrás cuando queremos seguir viviendo para el Señor. Entonces a veces produce ciertos hogares disfuncionales y hay uno solo de la familia que está produciendo problemas. Por ejemplo, yo tenía un hermano drogadicto y mi hermano drogadicto, 4 años mayor que yo, y ese me impactó a mí y a mi hermana mucho. Y resulta que yo vi a mis padres sufrir mucho con mi hermano. Y a sufrir tanto, hay ciertos roles que los otros hermanos tienen que tomar. Y por ejemplo, uno llega a ser invisible, no quiere que nadie lo vea, como trata de como esconderse siempre en su vida. Otro rol sería como uno que llega a ser, con el papá que está en problemas, un niño llega a ser el sustituto de marido para la mamá, o sustituto del papá para los hermanos, toman el rol de responsabilidad sobre todo. Otro es ser héroe. Yo me dediqué, yo nunca voy a hacer algo que va a causar dolor a mi papá porque han sufrido suficiente con mi hermano. En ese sentido yo era como un ángel, ¿cierto? Yo era el niño bueno, yo era el niño que siempre se portaba bien, yo era el niño que seguía todas las reglas, y hasta hoy día ese impacto en mi vida era un rol por tanto que sufrieron mis papás. Ahora, sabiendo eso, hay ciertas consecuencias que vemos hoy día por nuestro pasado. Por ejemplo, gente que nunca termina lo que comienza, o niegan sus emociones dolorosas, o trata de aislarse de otras personas, o son súper compulsivos, lavan el piso 3 veces al día, cosas así. Ahora, no quiero dedicar tanto tiempo al problema, pero necesitamos reconocer que nuestro pasado puede haber tenido un impacto, una influencia sobre nosotros. Y ese es el problema o la necesidad. Ahora, ¿qué es el remedio? Entonces, ¿cuántos de ustedes han dicho, ojalá pudiera cambiar mi vida con esa persona, o ojalá esa fuese mi familia? Quizás hay ciertas cosas en la otra familia, se ve más amor, la situación económica es diferente, etc. Hasta mi hijo, uno de mis hijos también me dijo, yo nací en la familia equivocada, me dijo. Y él tenía un amigo que era hijo de pastor, pero en ese caso, en otra ciudad, el pastor era muy liberal en su manera de pensar, dio permiso a su hijo a hacer todo, tiene una mejor situación económica, el hijo recibe todo lo que quería. Entonces, llegando a su casa, mi hijo dijo, mira, mi papá es estricto, mi papá no me pinta eso, mi papá es pobre, no tiene plata, etc. Pero ahí yo nací en la familia equivocada, ojalá estuviese otra familia. Bueno, ya los años han pasado, ese pastor perdió su ministerio, perdió su matrimonio por una infidelidad, también su hijo, que era amigo de mi hijo, también perdió su matrimonio por infidelidad, tal palo, tal astilla, etc. Y hoy día agradece a Dios por su familia. Pero resulta que muchas veces uno puede decir que ojalá tuviera otra familia. Y entonces nos hace pensar, por ejemplo, que en el libro de Juan capítulo 3, si busquen su Biblia, Juan capítulo 3, yo tenía un profesor que se llama Pastor Melton, y él tenía un fuerte problema del corazón, y estaba muy muy mal, y habló con su médico, y después dijo al médico, ¿qué pude haber hecho diferente para no tener ese problema? Él pensaba quizás comer diferente, más ejercicio, etc. Y el médico respondió con una cosa, dijo, la única cosa que podría haber evitado los problemas que tienes es haber cambiado tus padres.
es decir, que era algo de herencia, digamos. Él recibió el mismo tipo de problemas del cuerpo como su papá. Entonces la única forma era cambiar sus padres. Ahora, eso es imposible, ¿sí o no? Entonces, hoy día el libro de Juan capítulo 3 también pensaba lo mismo Nicodemo. En Nicodemo capítulo 3, y dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Habla de un nacer de nuevo, nacer en otra familia si quiere. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y básicamente la misma pregunta. ¿Cómo puede tener otra familia? ¿Cómo puede tener otro padre? ¿Cómo puede tener otra herencia? Y Cristo respondiendo respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, etc. O en otras palabras, la única solución es nacer de nuevo. Cuando uno nace de río, nacer de nuevo con Cristo, planta Nicodemo, Juan capítulo 3, está metiéndonos en una nueva familia, de la familia de Adán, la familia de Cristo, de tener Satanás como mi padre, ahora tener Dios como mi padre, y tener el pasado de David o el pasado de Cristo. Entonces con esto vemos ahora que dice el libro de Gálatas, por favor, capítulo 2. En Gálatas capítulo 2 y versículo 20 tenemos un versículo, después vamos a mencionar que se llama este principio. Gálatas 2 y versículo 20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este principio se llama identificación. Ya vimos la influencia del pasado, ahora vamos a ver la identificación con Cristo. Esa es la solución de romper el poder del pasado sobre nosotros, porque ahora hay un principio de identificación. Ahora yo puedo sacar mi billetera y sacar mi identificación, que dice quién soy. David Reinhardt, vivo en tal ciudad, en tal dirección, etc. Esa es mi identificación. Identificación dice quién soy. Y ahora en Cristo, ¿quién soy? Dice el libro de Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Estoy ahora en una nueva familia, no el pasado, una nueva familia, y Dios Padre es nuestro Padre. Gálatas 6:14, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese mundo pasado ya crucificado, ya está muerto. Tengo una nueva vida, nueva familia y un nuevo pasado. Entonces dice, es una nueva creación, versículo 15, versículo 16, Gálatas 6. Y todo lo que andan conforme a esa regla, ¿okay? Lo que están en esa identificación con Cristo, mira lo que dice, paz y misericordia sea a ellos. Hay otro pasaje que me encanta, que es Efesios capítulo 1, y ese se llama el principio de identificación. Yo me identifico con Cristo y tengo una nueva vida. Tengo una nueva familia, tengo un nuevo pasado. Ahora, si alguien tuviera, por ejemplo, un video de todo lo que era cuando eran niños y jóvenes creciendo, etc., ahora estoy ante Dios, etc., estoy mirando y hay un VHS o un CD con toda la historia de mi vida y se coloca para ver mi nacimiento, para ver mi juventud, etc., y estoy mirando ahora esa vida de David ahí, ahora ante el cielo, y ahora estoy mirando, David nació en Belén.
David vivió en Nazaret, porque ahora estoy en Cristo. Y estando en Cristo, su nacimiento es mi nacimiento, su vida es mi vida, su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Estoy en Cristo. Esas dos palabras, en Cristo o en Él, es tan importante por el principio de identificación. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Después en capítulo 2 y versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que ese es el principio, aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Según Romanos 8 tengo el espíritu de adopción, donde llamamos Abba Padre. Así que aceptando a Cristo tengo una nueva familia. Así que identificándome con Cristo tengo un nuevo pasado. Aún entregándome por completo a Cristo, yo tengo que agradar a un nuevo Padre. No tengo que agradar la memoria de mi papá, mi mamá, mis tíos, mis hermanos, mi pasado, mi cultura, mi país. No, tengo que agradar a uno solo. Entonces dice en Gálatas también, Pablo está diciendo que él es un apóstol. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dios el Padre, nueva familia. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. O puede sustituir, busco el favor de mi pasado o de mi Dios. Si todavía, hermanos, y conozco muchos hermanos que sigue siendo tirado como ese avión que no tiene suficiente fuerza para salir de la gravedad. Yo veo muchos cristianos que no tienen suficiente fuerza para soltar su pasado. Su pasado siempre lo traen de vuelta. Alguien del pasado viene a visitar en su casa y cambia totalmente su manera de ser. Entonces resulta que sabiendo la verdad, rompe ese mito y tenemos una nueva libertad. Es porque nosotros damos poder a nuestro pasado. No hay ninguna razón que nosotros seguimos esclavos de nuestro pasado. Es algo que nosotros cedemos. Pero conociendo la verdad nos hará libre, que ahora mi pasado no es allá. Mi pasado no debe tener esa influencia, poder sobre nosotros. Esa es la razón porque cuando una persona se bautiza, aquí atrás tengo el bautisterio, y cuántas personas se han bautizado allá, y ¿qué simboliza ese bautismo? Es una identificación con Cristo simbólicamente. Yo estoy muerto con Cristo y yo soy resucitado con Cristo. En el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, habla de esa buena conciencia a través del bautismo, porque dice que como Noé, 8 personas fueron salvados por el agua. No dice salvados del agua, como el agua representa el juicio de Dios. Claro, el arca salvó a ellos del agua o el juicio de Dios, pero el agua salvó a ellos de su mundo pasado. Así que una vez que ellos salieron al otro lado del diluvio, era imposible volver a su pasado. Su pasado ya estaba destruido por el agua. Y eso es lo que simboliza el bautismo. El bautismo es nuestra identificación con Cristo, como dice Romanos capítulo 5. Entonces somos identificados con Cristo, su muerte, su nacimiento, su vida, su pasado, su muerte, su sepultura, su resurrección, ahora es mío. Su pasado es mi pasado. Mi identificación, saco mi licencia
saco mi carnet y dice, ahora nací en Belén. Mi residencia estaba en Nazaret. Dice que yo vivo ahora en la presencia de Dios, Efesios 1:3, estando sentado en lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué estoy allá? Porque Cristo está allá y yo estoy en Él. Entonces, ese es el principio que se llama identificación. Así que la influencia del pasado es fuerte, es como gravedad tirarme atrás. La identificación de Cristo es lo que produce ese corte de la energía de la gravedad para que puedas subir. El problema es que muchas veces Dios quiere que volemos como águilas, pero andamos más como pingüinos. ¿Okay? Muchas veces nosotros más estamos tratando de mover las alitas, etc. Y estamos más para la tierra que para el aire. Y entonces yo quiero que nosotros estemos reconociendo la verdad de nuestro pasado. Y en el libro de Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6 hay una palabra que Pablo utiliza como 37 veces. La palabra en griego es logizomai, como lógico, logizomai. ¿De dónde viene la palabra lógico? De logizomai. Y lo que significa esa palabra en griego significa calcular, tener en cuenta, llegar a un resultado final, razonar a una conclusión lógica, etc. Se usa mucho, por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 4, cuando dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, logizomai, fue contado por justicia, contado, usan la palabra contado, pero aquí entonces dicen en Romanos capítulo 6 y versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 12, no reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Después en versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En tanto en versículo 11, tanto en versículo 13 está usando logizomai, es decir, que cuenta la cosa ya. Es como alguien le ha hecho un gran depósito en tu cuenta en el banco y ese depósito es suficiente para pagar todas sus deudas, sacar todas las deudas, todos los pleitos, todas las demandas. Ya tiene una vida en limpio, ya puede aún tener extra para comprar lo que es su deseo, pero seguimos viviendo como personas endeudados y restringidos, porque no hemos considerado, no hemos calculado lo que hemos recibido. Y muchas veces vivimos vidas en derrota, porque pensamos que estamos derrotados cuando Dios nos ha dado ya la victoria. Y en ese caso muchas veces vemos que nuestro pasado nos está amarrándonos para tener un ministerio, para tener una vida en abundancia, para tener las bendiciones, para tener la paz, para tener el gozo, como una sombra, como un fantasma que me persigue, acordándome de mis fallas, mis fracasos, mis padres, mi situación, mi niñez, la vergüenza, la humildad, humillado por los otros, etc. Entonces, en este caso, vemos de que si vamos a tener victoria sobre el pasado, es algo que siempre el campo de batalla está en la mente. Tenemos que reconocer que mi pasado ya no es. Esas cosas que se pasaron ya está abajo. Ya cuando me bauticé, ya está cubierto ya. Yo tengo una nueva vida en Cristo. Tengo que reconocer, estoy en Cristo. Esta vida no. Pero es como una señora, escuché una vez a una señora que ella fue muy, muy maltratada por un marido, era muy, muy fuerte con ella. Y resulta que ella vivía una vida siempre en temor, siempre muy tímida. Y un día él se muere de un infarto. Entonces, libertad, pero no. Estaba tan acostumbrado a ella de tenerlo en su vida. Lo tomó el cuerpo y lo embalsamó. Así se veía como real, aunque estaba muerto.
Después tomó el cuerpo de su marido, lo colocó adentro de su sillón favorito, frente de pantalla del televisor, dejando en el canal de deporte 24 horas, con un control remoto en la mano, con un vaso de algo para tomar al lado. Y cada vez que entró a la pieza donde estaba el living, comedor, ahí donde estaba el televisor, ahí estaba él con el control remoto como si estuviese vivo. Y cada vez entró y dice, disculpe mi amor, no quiero interrumpir, paso rápido. Y cada vez que está pasando por la pieza está actuando igual como si estuviese vivo el marido. Y así vivimos nosotros cristianos muchas veces, nuestro pasado está muerto. Acepté a Cristo, tengo una nueva familia, un nuevo padre. Yo tengo un nuevo pasado en Cristo. Tengo todo necesario para vivir una vida de victoria y sigo viviendo como si estuviese en mi pasado. Esa es la influencia. Entonces, Filipenses 3 y versículo 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosiguiendo la mente que está adelante. Es tiempo, hermanos, de cortar el pasado. Es tiempo de olvidar lo que queda atrás. Está en una carrera y ya la meta está adelante, el premio está adelante. Sigue con la vista adelante, no hacia atrás. Ahora, los discípulos estaban trabajando toda la noche después de la muerte y resurrección de Cristo. Están trabajando toda la noche y no han pescado nada. Ahora, hay que pensar, por ejemplo, que ese de trabajar toda la noche representa la vida pasada de los discípulos. Trabajando toda la noche no vamos a tener nada. Y Cristo aparece, no sabe quién es, y Cristo aparece y dice, oye hijos, echen la red al otro lado del barco, así que es el mismo agua, no quiero los peces llegar hasta la mitad, no va a separar. Tira así, otro lado. Y ellos obedecieron, y cuando tiraron la barrera a otro lado, tomaron una cantidad tan grande. Y eso es lo que significa. Hemos trabajado toda nuestra vida es el pasado, nada. Vamos a tirar al otro lado, ahora del lado de Cristo. Termino con esto. ¿Cómo el pasado puede tener influencia sobre uno? Me acuerdo, recién casado con mi señora, estuvimos en nuestro departamento y resulta que llegaron noticias que mi suegra iba a visitarnos. Entonces me acuerdo mirando a mi señora andando como toda la casa, bien nerviosa, limpiando todo, me acuerdo que ella estaba mirando hasta arriba del marco de la puerta. Yo me acuerdo que ella estaba en todo sentido muy, como un afán de limpiar todo, pero muy nerviosa, muy ansiosa. Yo le pregunté, ¿qué pasa? Es que mi mamá viene y ella va a inspeccionar. Yo me acuerdo lo que dije a mi señora y ella me dice después que eso es lo que le dejó una tranquilidad. Y dije, mira, no limpies la casa por tu mamá, estás limpiando la casa para mí. Y yo digo que todo está bien, déjalo. Y ella se tranquilizó para siempre. Entonces eso representa que no estamos haciendo las cosas para el pasado, estamos haciendo las cosas para ahora, para nuestro nuevo Padre. Hay que vivir para agradar a Él, sin dejar que las voces del pasado nos estén entrando diciendo que somos fracasados, que no somos nada, que no merecemos nada y nunca vamos a hacer las cosas. No, esas voces ya cortadas. Ahora yo escucho a mi Padre. Mi Padre me dice que soy acepto en el amado en Cristo. Efesios 1:6. Piénsalo, consideraos ahora con un nuevo pasado, porque estamos en una nueva familia. Gracias, que el Señor bendiga.